Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy por fin estaré hablando del anime Doredoro que se encuentra en Netflix. Vaya que me tomé el tiempo para hacer este video, pero aquí lo tienen. De fondo estaré mostrando el proceso de un dibujo que hice de uno de mis personajes favoritos del anime llamada Noi, mientras hablo de la serie y doy mi opinión. Pero antes de continuar, no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales que les estaré mostrando en la pantalla. También les recuerdo que me pueden apoyar por Ko-fi y de que estoy haciendo comisiones. Los enlaces estarán en la descripción de este canal por si acaso. Ya volviendo con el anime, les voy a dar primero una advertencia ya que esta serie tiene lenguaje para adultos, es violenta y puede ser grotesca para algunos espectadores. Hace tiempo quería ver este anime, pero me envolví haciendo otras cosas que se me olvidó por completo. Hasta que mi esposo me dijo para verla porque se la recomendaron. Y tengo que decir que está buenísima. El arte del anime está estupendo, a pesar de que se puede diferenciar el 3D con el tradicional, ya que los fondos parecen pintados con acuarela, haciendo un contraste con los personajes hasta un punto porque estos eran 3D con colores un poquito más simples y es notable, como ya les dije. Pero una vez que te adapta pasa de ser percibido. Lo digo porque me pasó con el anime de Beastars y luego con otros animes, ya que se está haciendo de moda esta forma de animar. Eso sí, los detalles de los diferentes fondos en las escenas de este anime son tan magníficos que vale la pena pausar para apreciarlos un poco mejor. La historia está bien interesante e intrigante y concuerda perfectamente con las personalidades de los personajes. Me encantó el hecho de que no los hicieron parecidos y le dieron a cada uno características específicas y eso me encantó, haciéndolo bien difícil para nosotros escoger quienes nos gusta más, ya que como les dije, cada uno tiene su encanto y se van a reír de sus ocurrencias. El diálogo está fenomenal porque en muchas ocasiones no te espera lo que van a decir o sus reacciones y te pueden tomar por sorpresa, lo cual te causará risa. Otra cosa que me encantó de esta serie fue el cómo diseñaron a las chicas y sacaron de su tiempo para darle personalidad y diferentes características, ya que antes en la mayoría de los animes no se molestaban tanto como ahora. Y esto es un gran paso porque ayuda con la historia, en especial si forman gran parte de esta. Y esto es algo que en lo personal a mí me encantó. Las máscaras que utilizaron los personajes en esta serie estaban cabronas, de verdad que me gustaron mucho sus diseños, porque de verdad que estaban bien cool. También me encantó el contraste de los diferentes mundos, ya que estaban brutal sus diseños y estaban muy interesantes y a la misma vez perturbantes, al igual que las habilidades que utilizaban los personajes para pelear o defenderse, lo cual es algo que tienen que ver por ustedes mismos. Y por eso les voy a dar un pequeño resumen del anime por si les interesaría darle un vistazo. Y el anime trata de un hombre que tiene por cabeza la de un reptil, que para colmo no se acuerda de cómo sucedió porque sufrió de amnesia y solo tiene vagos recuerdos. Dejándose llevar por ello, y con la ayuda de sus nuevos amigos trata de buscar la verdad y de poder así encontrar su cabeza. Sus amigos le dan el nombre de Caiman, en lo que éste se acuerda de quién es él y de dónde viene, mientras poco a poco vemos cómo la historia de cada uno de ellos se va entrelazando y va tomando un giro. Y este vendría siendo como el breve resumen, ya que no quiero spoilear demasiado este anime, porque a la verdad que vale la pena el invertirle el tiempo y pienso que es un anime que merece más reconocimiento por lo bueno que es. Y por esa razón les voy a hablar un poquito de este personaje que estoy dibujando. Ella es Noi y es la hermana de En, que vendría siendo como el villano entre comillas, porque esto lo decidirá el escritor una vez que termine el manga.
y la habilidad de ella es de poder curarse y curar a otros con su poder. Es por eso que ella no puede utilizar su magia para pelear, pero aprende a cómo combatir y utilizar su poder a su conveniencia. Yo diría que ella vendría siendo así como un Wolverine. Un día ella conoce a Chin y ve que sus brazos y manos están estropeadas y se las arregla. Y de ahí comienza una rivalidad amistosa, pero por un accidente que ocurre en la cual ella pierde la oportunidad para convertirse en un demonio, creo. Desde entonces ambos se hacen inseparables. Y tengo que decir que estos dos se ven de lo más cute juntos. Es algo que ustedes tienen que ver, se ven de lo más chulo. Por eso ella me encanta, porque ella sabe pelear, su poder está bien cool y conveniente, además de que lo puede utilizar para salvar a otros. El de cómo la diseñaron, bien musculosa, pero a la misma vez sexy y confidente, entre muchas otras razones. Y porque nadie me puede decir que ella no se ve cabrona con esta vestimenta. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi me quedé como que, wow. De verdad que se veía cabrón, bien hijeputa en esa vestimenta. Y bueno, los otros personajes están estupendos y sus diseños están brutales. De verdad que este anime es un viaje y se los recomiendo. Otra cosa que quería preguntarles era que si ya estaban viendo el anime de Chainsaw, que está en Hulu o en otro programa, y qué piensan del anime. Yo en estos momentos me encuentro viendo ese anime y el de Attack on Titans, además de que comencé una pequeña serie en Netflix llamada The Cabin of the Curiosity, yo creo que así es que se titula, y fue creada por Guillermo del Toro y está buenísima. So, en otro video hablaré de esa serie. Ay, Dios mío. Pero bueno, hasta aquí llegó el video. No se olviden de darle un me gusta, dejarme un comentario y compartir este video. Ya saben que me pueden seguir en mis otras redes sociales como TikTok, Instagram y Coffee, y de que estoy haciendo comisiones. Espero que tengan un lindo día y hasta la próxima.